Sí. Samuel Fernández, analista internacional, está con nosotros. Nacho Martínez. Buen día, Samuel, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo visualizas lo que está ocurriendo, más allá del hecho en sí del aparente suicidio que intentó Alan García? Así es. ¿Cómo cambia esto el panorama? Yo lo veo en un contexto bastante dentro de lo que Alan García representa, lo que él ha hecho y además cuál ha sido su historial tratando de eludir el alcance de la justicia. Ustedes mencionaban hace un rato atrás el tema de su pretendido asilo en Uruguay, que falló, porque evidentemente faltó una de las partes fundamentales. Entendamos que el asilo procede únicamente cuando hay problemas de persecución por delitos políticos y no por delitos comunes y en el caso de corrupción. Exacto. ¿No? Y además debe haber un requisito adicional, que exista un estado de conmoción interna en el país del cual arranca. Se está escapando. El que se está escapando. Hay una razón Ninguna de las dos. humanitaria porque las garantías Justamente. no se están entregando No se dieron, en materia de derechos humanos. O sea, simplemente lo mantuvieron un tiempo como huésped de esa embajada, que nunca es territorio, entre paréntesis ya sabemos, nunca es territorio extranjero, siempre goza de privilegios y inmunidades, pero no hay nunca jamás un territorio extranjero allí, pues si no se cambiaría a voluntad en el momento que se cambia la sede diplomática. Por lo tanto, tenemos aquí una situación que se ha ido acumulando y un Alan García que ha hecho todo lo posible y en su mano para escapar de esto. Y ha tomado una decisión terrible, evidentemente, muy significativa, porque esta vez sí, parece que esta vez sí iba a caer en manos de la justicia preso. No había estado, ha sido procesado, ha sido perseguido, lo tienen cercado, en el caso especialmente Odebrecht, y otros más han puesto en prisión a su secretario general de su presidencia y otros colaboradores, de suerte que aquí se le estaba cerrando el círculo. Sí, y además Alan García, es un político avesadísimo. No fue una vez presidente, fue dos veces presidente y no un orador consecutivo, notable, un gran orador con mucha habilidad comunicacional, abogado, sabe perfectamente el proceso que está enfrentando y también cómo enfrentarlo. Fue presidente primero hace bastante tiempo, entre el año 85 y 1990, y después su último periodo entre 2006 y 2011. Fue diputado, fue senador. Es una figura importantísima una figura de la historia reciente del Perú, potente. Pero, con un antecedente, Gonzalo, era una alternativa muy aplaudida, muy esperada por los peruanos. Porque no olvidemos, y ustedes también lo mencionaban, tenemos 5 presidentes juzgados o en la cárcel. Uno prófugo, Toledo. Y uno prófugo, claro. Además, de hecho, había sido candidato nuevamente en 2016, Alan García, y perdió en ese momento también la elección para un tercer mandato. O sea, se mantenía vigente también como político. Mucho. En Perú era escritor, como potencial artículos de opinión. Exacto, la más joven, 69 años. 69 años. Cierto. Sí, claro. Además, con un ímpetu tremendo, porque si ustedes hacen una comparación que nunca es buena, porque comparar no es agradable, pero imaginemos a todos los últimos presidentes peruanos. ¿Cuál tiene una visibilidad mucho mayor y habilidad política y presencia y actividad? Era definitivamente Alan García. Es incomparable con un Fujimori o con un Ollanta Humala o con Toledo o con, en fin, lo que fuere ustedes nombren. Absolutamente llamaba la atención. Pero él tenía mayor instrucción sin duda. Sin duda, a la duda. Era el más, el más capacitado. Por lo menos en política, porque Kuczynski igual tenía también una capacitación académica muy importante. Enorme, pero claro, sin el brillo. Le faltaba ese carisma político. Sin el brillo político, porque evidentemente Kuczynski es un técnico. Y es un técnico que, según dicen... Que fue ministro de Economía también. Así es. Anterior. Pero cuidado, dicen que primero piensa en inglés y después traduce al castellano. Cuidado, y esto es auténtico. Es una persona que instruida ya. Samuel, ¿cuál es la visión que tienes tú de cómo los peruanos conciben a Alan García? O sea, a ver, un presidente que está investigado por corrupción sin duda genera inmediatamente una visión negativa de un sector. Pero seguía teniendo una base de apoyo importante, porque lo vimos en la comisión investigadora del Congreso. Tuvo harto apoyo, Tiene apoyo, es menos. Él
Él se autocolocó y lo ha hecho y ha sido una de sus políticas de campaña permanente. Él está siempre en campaña, entendamos, siempre ha estado en campaña y tratando de llamar la atención. Por lo tanto, tiene partidario. Claro. Y más bien, entendamos una cosa que ustedes lo marcaban bien, por defecto de las otras fuerzas políticas más que habilidad propia, porque las otras fuerzas políticas se han ido diluyendo de manera notable. El fujimorismo, cuando tiene ni más ni menos que el Fujimori padre y la hija presos y sentenciados, ¿no es cierto?, y acusados de todas las corrupciones habidas y por haber, con todo lo que se le ha logrado probar en un gobierno terrible en algunos aspectos para muchos de los peruanos. Y después tenemos un Toledo arrancado, aprovechando que su mujer es norteamericana y se fue a Estados Unidos y están tratando de traerlo de vuelta. Sí. Tenemos un Ollanta Humala en que él y su mujer están presos, por favor. Esto no es una cosa barata y fácil. Y así en sucesión, un Kuczynski con todo su prestigio y su seriedad, pero también está juzgado. Entonces, un Alan García que se había logrado mantener, que escapaba de manera muy aparatosa, porque con estos intentos de asilo, con las acusaciones, cuidado con una de sus acusaciones. Una de sus acusaciones era muy complicada. Era decir, mire, aquí los jueces están tratando de corregir lo que no han hecho nunca y lo están haciendo de una manera absolutamente desorbitada. Vale decir, la primera medida que piden es prisión y se va a la cárcel y después investigo. Entonces, esa es una acusación muy seria porque se trata de que la justicia el acusado va a la cárcel cuando se le prueba. Cuando se termina su proceso. Pero puede haber una prisión preventiva, pero no necesariamente la primera medida. Es la queja que tienen muchos y también en nuestro sistema con respecto a la desproporción de las medidas cautelares. Así es. Que en el fondo, bueno, para los políticos, el golpe a su imagen, y no solamente los políticos, para cualquiera, ya entrar a una prisión, sea preventivo lo termina, o no, ya te liquida. Te liquida. Sí, sí. Absolutamente, sobre todo en una persona que tiene un prestigio, que tiene que demostrar una inocencia que no ha podido demostrar hasta ahora, hay que decirlo claramente, que está en pleno desarrollo sus procesos y que además siempre es una alternativa, porque él siempre, a menos que fallezca, ¿no? Esperemos que no, pero siempre se ha presentado como una alternativa válida. Sí, sí, como alguien que está vigente en la política. Muy vigente, fundamentalmente porque el resto de los que tiene a su alrededor no le llegan a la altura. Estoy hablando en serio, a una altura de más de 2 metros, mide. Así que es bastante alto. Samuel, para la gente que se integra a nuestra sintonía, Nacho, perdón, sí, vamos a escuchar nuevamente el reporte de la ministra de Salud. Lo hizo hace muy poquito rato. Esta es la información oficial. Continúa atendiéndose a Alan García por un equipo bastante grande de cirujanos expertos. Mire. El señor expresidente Alan García se encuentra en este momento en sala de operaciones siendo intervenido quirúrgicamente por neurocirujanos, médicos intensivistas, neurólogos. La situación es muy crítica, es muy grave. El señor expresidente, es la tercera vez en este momento que hemos hecho reanimación cardiopulmonar, ahorita procede la cirugía. Ingresa el señor expresidente a las 6:40 de la mañana, se le realizan los estudios, ingresa a la unidad de trauma shock, es evaluado, pasa al estudio tomográfico y se decide ingresar a sala de operaciones, ambiente al cual ingresa a 7:17 de la mañana. Como lo manifiesta la señora ministro, en 3 oportunidades ha hecho paro cardiorrespiratorio, de las cuales ha sido recuperado en las 3. Difícil. Sí, ahí está la información. Entonces, continúa la intensa labor por reanimar a Alan García. Estamos con Ignacio Martirene, también junto a Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, quien gentilmente nos ha venido rápidamente a acompañar en una mañana marcada por esta información de última hora, en que ya hasta este minuto, según el último informe, se ha hecho 3 reanimaciones por paros cardiorrespiratorios a raíz de la profunda gravedad de la herida de bala que se autoinfligió Alan García esta mañana. Samuel, te quería preguntar si Alan García era una persona que tenía chances de volver al poder en el contexto de esta indagatoria. Muy buena pregunta y es muy difícil de responder porque no alcanzó
a desarrollarse el proceso. Vale decir, si hubiera entrado a la cárcel, si el proceso hubiera tenido sentencia, si se le prueban todas las acusaciones de corrupción, posiblemente su figura política habría disminuido. Pero todo esto estaba en un limbo. Estaban en las acusaciones, pero faltaba que se comprobara. Entonces, mientras tanto, y frente a los demás que sí se les ha comprobado, porque cada uno de los demás tiene procesos muy avanzados y que algunos con sentencia, entonces sí tenemos una comparación muy posible, y que él hasta ahora se salvaba. No, pero él venía desviando la atención también, ¿no? Evidente, y por eso él ha tratado, y en esto hay que ponerlo en el contexto, el gesto del suicidio terrible, o el intento, está dentro de la política de él. No me van a juzgar, porque si me juzgan se acaba mi carrera política. Mira, otra noticia de última hora: el exministro de Transportes de Alan García, Enrique Cornejo, se entregó hace escasos minutos de manera voluntaria tras conocer que pesaba sobre él también una orden de detención en su contra. O sea, a mí no me deja impactar, Samuel. Yo creo que a mucha gente también. Mucho. Por Dios. Que estamos hablando de un nivel de corrupción de la más alta jerarquía. Expresidentes. Y a pesar de que Perú tiene calada en su alma la corrupción hace rato, lo decía Nacho más temprano, esta cuestión del lavallato ha penetrado en toda la región. Pero llama la atención lo implacable que ha sido la justicia peruana. Ahí va. Cómo la fiscalía ha sido capaz de poner contra la pared a quien sea, sin ningún tipo de distingo. Ahí están, acorralados los expresidentes. Eso es muy serio lo que tú mencionas, y Nacho ponía por lo siguiente, porque se trata de una visión que tiene que el actual presidente Vizcarra, que entró de una manera como corrección para todo esto, y que tiene además una altísima popularidad, aunque haya bajado un poquito en los últimos meses, pero que ha hecho muy buena gestión en el año que lleva. Y lo hace sobre una base, sobre la base de que aquí no hay aceptación de la corrupción para nadie, y todos los expresidentes están siendo condenados o juzgados. Y esto hace una imagen terrible que, si lo miramos desde otro punto de vista, y ustedes espero coincidan conmigo, a ver, ¿cuál es la imagen que se tiene desde el resto del mundo de Latinoamérica? Si damos un vistazo en Perú, ya sabemos lo que estamos hablando. Si damos un vistazo en Brasil, incluso hasta con el último presidente, con Temer. Si miramos, por favor, Ecuador, la persecución y arrancado Correa. Y si miramos, en fin... Argentina también, por ejemplo. Ni hablemos, que no ha podido probar suficientemente, pero las cosas, el desprestigio está. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen en el resto del mundo? ¿Pueden confiar en Latinoamérica? ¿Pueden confiar en los regímenes? Y esto es algo que nosotros tenemos que subrayar. Aquí es donde está la diferencia. Con todas las diferencias políticas que podamos tener en Chile, no tenemos eso. Samuel, ¿cómo puede afectar esto al sistema democrático en Perú? Porque también lo decíamos, todos los expresidentes de la reciente democracia, o de la democracia reciente en ese país, están siendo investigados, han sido condenados, están involucrados en esta causa. Y la imagen de Alan García, si bien se mantenía vigente políticamente como alternativa fuerte también por falta de competencia, como usted mencionaba, de todas formas tenía varios detractores, y de hecho cuando pidió asilo político en Uruguay en noviembre pasado hubo varias manifestaciones en su contra pidiendo que fuera detenido porque venía escapando, como usted mencionaba al principio, de la justicia desde hace mucho tiempo. Han tratado de evitar eso, por lo tanto aquí tenemos fuerzas políticas que están siendo juzgadas, vamos a ver hasta dónde llegan y dónde se prueba, pero están manchadas y tocadas definitivamente. Pero hay fuerzas políticas que no se han salvado, y las otras que se han salvado están en manos en este momento de Vizcarra y algunas otras fuerzas que lo apoyan. Entonces tenemos una situación en que las grandes mayorías normalmente que elegían los presidentes, fujimorismo o el aprismo y otros que en la tradición peruana han elegido los mandatarios, hoy ya no los pueden elegir, simplemente porque van a elegir a alguien que está sindicado y condenado por una corrupción. Y lo que pasa es que la corrupción es un cáncer que puede poner en jaque a una sociedad en su conjunto. Yo discrepo un poco con lo que tú decías, Samuel, de que Chile como que está vacunado contra todo esto. Yo diría que en comparación de todas maneras. Creo que ya es el momento, tomando en cuenta esta grave noticia de lo que está pasando con un país vecino, de volver a hacer el check
de si No, nuestras instituciones no están cabe funcionando duda, sí, como funcionaban, porque siempre, Sí. lo decía Lagos en su momento, Sí. el expresidente, las instituciones funcionan en Chile. Sí, pero ojo, ¿están funcionando también? O qué buena cosa que la Corte Suprema tome cartas en el asunto cuando ve que hay un brote importante de corrupción en nuestra judicatura. Dicho sea de paso, en esta jornada podría ser noticia porque los Supremos están viendo si sacan a los jueces o no. Mi opinión iba por otro lado, iba por el lado del prestigio de los expresidentes. Tienes razón. En ese sentido, el resto yo no pongo manos al fuego de que no haya corrupción de otro tipo, y amiguismo, y influencia, y un montón de cosas más. Hasta ahora no nos ha calado de esta manera. Pero hasta ahora no. Y esto es importante porque en lo que miran desde el resto del mundo son el cómo funcionan las instituciones de los países para sus inversiones y para su relación política. Pero la primera institución que miran es la presidencia de la República. Claro. Y en ese sentido, nuestra presidencia no hay ni siquiera una mancha ni sospecha. De suerte que tenemos una diferencia muy grande con el resto. Es incomparable la diferencia que hay entre muchos de nuestros vecinos y nosotros en ese sentido. Ahora, usted mencionaba a Martín Vizcarra, el actual presidente, que lo decía también, llega al poder cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski, era el vicepresidente, y se ha mantenido con un gobierno firme en este aspecto que usted mencionaba, con un discurso muy crítico hacia los hechos de corrupción, señalando que ningún exmandatario, ningún político de jerarquía iba a estar exento de investigaciones. Y cuando de hecho Alan García pide asilo político a Uruguay, Vizcarra garantiza la independencia judicial, señala que no es necesario, que no debería ser asilado en ningún otro país, y se mantiene en esa postura. Ahora, queda claro que en los últimos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda o de centro de Perú, están todos afectados. Cualquier, como usted mencionaba, sector político está en tela de juicio en ese país, ¿no? Entonces, ¿qué credibilidad política hay actualmente en Perú, no? Muy poca, Eso con es un hecho desafío preocupante de Vizcarra, porque el desafío del presidente Vizcarra está en que él no fue elegido para ser presidente. Claro. A él lo trajeron por una circunstancia de que la presidencia queda vacante porque hay una acusación de Pedro Pablo Kuczynski. Perdón que los interrumpa, hay noticia de última hora, nuevos antecedentes que está entregando la ministra de Salud. A esta hora, el expresidente García está en coma tras el disparo en el marco de su detención. Es la actualización del parte médico que está entregando el Ministerio de Salud peruano a esta hora. Se recuerda que ingresó al hospital a las 6:45. La intervención, la cirugía partió a las 7:10. Permanece en la sala de operaciones y continúa en desarrollo esta operación. La situación sigue siendo grave, crítica, pero el proceso sigue en marcha. Es la actualización de la situación de salud de Alan García en este momento, y vuelve a descartar la muerte del expresidente peruano, porque ya había mucho trascendido, desgraciadamente. Pero está en cómo va a ser las condiciones de recuperación, si acaso va a quedar dañado o no, si va a quedar en condiciones, si es que se salva, si se logra salvar, evidentemente. Sí, el estado es muy delicado a esta hora y claro, la expectativa es muy importante, ¿no? Lo mencionábamos recién, había varios, o sea, hay 2 hijos de Alan García en el hospital ya, gente cercana a su gobierno y a su círculo más íntimo de colaboradores políticos, también su ex abogado, y también hay mucha gente, ciudadanos, que se reunieron en el hospital para apoyarlo también. Sigue manteniendo lo que decíamos. Pero Nacho, con algo extra que está en los que han sido sus partidarios y colaboradores de su gobierno están siendo tomados presos en este mismo momento. Claro. Por lo tanto, aquí hay una decisión muy clara. O sea, él se ha salvado por este terrible intento de suicidio, pero entendamos que eso no lo libra de la persecución política o la persecución jurídica por corrupción que va a seguir en adelante. Ahora, ¿qué imagen puede quedar, ¿no? de esta situación? Es como usted decía al inicio, ¿no? Es el último intento de García por no ser detenido por la justicia, ¿no? Que bueno, después veremos cuál es el desenlace respecto a su estado de salud, ¿no? Pero también la señal que da es de un hombre que estaba dispuesto a todo por escapar de la justicia. Así es, y él lo había dicho de que no lo iban, a pesar de que había ciertas versiones contradictorias. Hasta hace pocos días decía que iba a someterse.
a todo esto. Ahora tomar esta decisión terrible, caramba, uno no la puede juzgar, evidentemente. Eso es algo tremendamente personal y muy crítico. Claro. Pero las consecuencias políticas que van a tener para Perú van a ser sumamente importantes. Que no aparezca como una persecución que lo ha llevado a presionar para que intente suicidarse. Eso también es una cosa interesante y las culpas se la pueden decir o endilgar a la judicatura, claro, que ha sido tremendamente acuciosa y ha sido dura para perseguir los casos de corrupción. Entonces, en este sentido, ya se estaba creando un ambiente en que decían no puede ser que los jueces lo único que decidan es meter preso y después juzgan. Claro. Está viendo acá los principales aspectos de su última pasada por Palacio, ¿no? Hasta... de 2006 a 2011. De 2006 al 2011. Sí. Y García se había comprometido en esa última gestión dando pruebas de que se iba a terminar con la corrupción, que se iba a rebajar los sueldos públicos, tomando varias acciones. García en ese periodo también puso mucho énfasis en la relación internacional y la recomposición de relaciones con Chile. Tuvo un diálogo bastante fluido, si se quiere, con la expresidenta Bachelet, con sus bemoles, pero vino para acá, ella fue para allá, hubo ahí un diálogo. Sí, incluso él le hacía una actividad política internacional muy de alta figuración. Recuerdo algo, me tocaba por razones de mi antiguo trabajo en la Cancillería, estar allí cuando se vino una transmisión del mando y vino Alan García. Y Alan García hace algo que no sé si ustedes lo han visto antes, pero me parece que nunca sucedió. Salió al balcón de la Moneda, alzó los dos brazos, saludando a toda la masa que estaba abajo. Es un invitado, no entendamos, no iba a hablar, o creo que hasta habló, no tengo el recuerdo preciso. Era de muy alto perfil, ¿no? También, altísimo perfil. Entonces, esto es un personaje que tenía una relación importante. Y hay que tener presente que no todos los presidentes que están siendo juzgados en Perú han tenido buena relación. Hay que rescatar, evidentemente, el que tuvo mejor relación con Chile, y cuidado, fue Fujimori, evidentemente. Y también Pedro Pablo Kuczynski. En alguna medida lo tuvo Alan García, pero los otros no crean ustedes que fue una muy fluida. Para nada, en algunos casos. Ollanta partió bien, pero terminó regular y así en sucesión, y los otros también. Entonces tenemos un historial complicado de acercamiento y no acercamiento. Pero Alan García estuvo por ahí, en la mitad, con muy claras sus tendencias políticas. Él nunca renunció a las tendencias políticas que tenía como bandera, evidentemente. Sí, también tenía una relación, o tuvo en su segundo mandato bastante cercana o de cordialidad muy demostrada con la expresidenta argentina Cristina Fernández, pese a las diferencias políticas que usted menciona, ¿no? Así es. Aquel siempre mantuvo ese perfil. En eso era muy pragmático. Sí, de derecha, neoliberal. Ha sido siempre, no lo demos por terminado todavía, claro. por favor, pero es una persona pragmática fundamentalmente y muy hábil político. Muy hábil político. De mucha pericia política. Así es. En los años 90, también repasando un poco sus antecedentes en el gobierno, tuvo varios fracasos económicos y fue criticado, y después de que dejó el poder en 1990 se refugió en Colombia y después en París para evitar también un juicio por presunto enriquecimiento ilícito en momentos también de gran inestabilidad política, lo que mencionábamos, ¿no? Así es. Ha estado siempre en el borde. En la mira de la justicia y eludiendo también. Y eludiendo. ¿No? Hasta donde verá. Por eso que tal vez la decisión sea algo más comprensible, a pesar de lo dramática, en este momento, porque los fueron a tomar preso. Claro. No tenía escapatoria. Ahí ya no había escapatoria. Sí. Hablábamos de la petición de asilo en Uruguay, que le fue denegada. O sea, ya ahí se nota que comienza a perder el peso. El peso. Y no solamente fue Uruguay el que dijo, nones, lo invitamos a abandonar nuestra embajada. Sí, lo estudió. Después fue a pedirlo Uruguay a... lo estudió varios días. Lo estudió varios días y lo tuvo muy presente, pero priorizó lo que eran las normas generales, porque el sistema de asilo es un sistema muy latinoamericano, pero que ha sido muy bien aprovechado en algunos casos y muy mal aprovechado en otros. Y ha sido extendido a situaciones que no lo merecen.
Entonces, no crean ustedes, hay una institución que es el asilo que es muy importante mantener, pero que no se puede usar de cualquier excusa. Claro, cualquier excusa. Lo pidió a Colombia y Costa Rica también el asilo. No, yo no sé la respuesta, pero entiendo Y que también fue de no aconsejar que se insistiera. Vamos a